Originalmente le habíamos invitado al licenciado Santiago Krill a platicar las primeras preguntas, sus primeras opiniones sobre la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que ese es otro de los pendientes para quienes vivimos en la gran capital o en la gran Ciudad de México. Vamos a platicar de esto, pero no puedo desaprovechar su presencia para platicarle de otros temas. Pero antes, como buena costumbre, le saludamos al licenciado Santiago Krill. Muchas gracias. Héctor, muchas gracias por la invitación. Usted sabe que el licenciado Krill tiene una larga trayectoria como funcionario público, en distintos cargos. Es un hombre de mucho colmillo, entre otras cosas, pues ocupó nada menos y nada más en su momento que la Secretaría de Gobernación hace ya algunos años. Señor Krill, no puedo desaprovechar su presencia para preguntarle, una crisis como la que estamos viviendo, como la que se ve en Oaxaca, ¿qué es lo que dice el manual de gobernabilidad? Que usted tuvo la oportunidad de revisarlo y pues estar al frente de una secretaría que precisamente lleva el nombre de Gobernación. ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar es una situación grave, muy seria, a la cual hay que encontrar inmediatamente una salida, una explicación, deslindar responsabilidades, ver si los protocolos de actuación de las fuerzas federales se cumplieron, en qué medida sí, en qué medida no, quién dio las distintas órdenes en la cadena de mandos, etcétera. Este tipo de cuestiones, Héctor, lo ideal es que no se politicen y que se busque realmente observar y ser muy objetivo en lo que está sucediendo. Por parte del gobierno, lo que siempre se busca es el equilibrio entre la aplicación de la ley y el atender los legítimos reclamos. Ese equilibrio es el más complejo, porque la ley tiene que aplicarse. No puede permitirse actos violentos, menos cuando ponen en riesgo vidas humanas o atentan contra el patrimonio de las personas. Pero por otra parte se tiene que atender los legítimos reclamos. No deben de verse esas puertas cerradas, porque al cerrarse, pues la salida fácil es la violencia. Entonces hay que estar muy atento y también hay que aplicar la ley, porque si no también la impunidad da como resultado más violencia. Correcto. Entonces es un difícil equilibrio el que tiene que lograrse. Durante mi gestión, que duró aproximadamente 5 años, no hubo ningún fallecimiento o pérdida de vida humana por movilización social alguna. Tuve muchas que enfrentar. Y era eso, es lograr esos equilibrios entre aplicar la ley, abrir los cauces de diálogo y buscar que las demandas legítimas tengan cauce y cumplimiento. Entonces ahí es donde estamos, y aquí lo que se impone antes de hacer un juicio apresurado es ver lo que sucedió, analizarlo, revisar los protocolos, por supuesto las instancias internas de control de las distintas secretarías tienen que estar en este momento ya trabajando. Sí. Y el gobierno informar de manera objetiva, informar de manera oportuna, tampoco para que la especulación no siga. Por supuesto. Y por supuesto lamentar la pérdida de vidas humanas y reprobar los hechos de violencia. Sí, y nada más para concluir, se vuelve más complicado todavía cuando las redes sociales están a todo lo que da. Todo mundo es portavoz de algún tema, ya sea como periodista, como activista, como policía, y pues esos contenidos se suben y todo el mundo lo observa. Entonces, quizá a lo mejor puedan llevar a emitir una opinión para quienes lo ven, pero lo más importante es esto, y coincido con usted, señor Krill, que es esperar los resultados y tener la mayor información posible para emitir cualquier opinión y cualquier definición de lo que pasó, ¿no? Es decir, así es. ¿Son malos o buenos? ¿Quién comenzó? ¿De dónde vino? ¿Cuál fue el propósito? ¿Quién dio la orden? Falta mucho todavía. Entonces, falta mucho, y lo importante es que esto se responda de inmediato, claro, de tal manera que no se escale.
ya de por sí este escalamiento es gravísimo Sí, para el país, por lo que sucedió, por la pérdida de vidas humanas, claro. que es lo más importante. Entonces, para que no se escale, el gobierno tiene que actuar muy rápido, dando estas respuestas, que son las primeras que surgen. Vendrán otras preguntas y requerirán otras respuestas, quizá todavía a mayor profundidad. Pero por de pronto, estas, para que el escalamiento no siga, desde el punto de vista de la especulación que puede esto generar, desde el punto de vista de la percepción, no tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que es muy importante. Deben de entrar de inmediato la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con todas las instancias de derechos humanos del gobierno, para verificar que lo que ahí aconteció pues pueda darse cuenta de manera pronta y expedita. Muy bien. Bueno, para quienes no están enterados, el licenciado Santiago Krill estará en otra plataforma política ya operando y tiene que ver con la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Y es el principal motivo por el cual le invitamos el día de hoy. Licenciado Krill, creo que debe esperar la gente de manera muy resumida quién votó por usted y ya una vez que esté conformado todo este equipo de constituyentes. Bueno, pues que el resultado final sea una buena constitución para los habitantes de la Ciudad de México, una constitución con la cual nos sintamos totalmente identificados, que la hagamos propia, nuestra, porque esa es la mejor manera, Héctor, de cumplirla. Si la sentimos como una constitución lejana o como que no tiene nada que ver con la propia realidad que estamos viviendo y en muchos sentidos padeciendo los citadinos todos los días en la Ciudad de México, si es algo que no tiene nada que ver con eso, pues nadie la va a cumplir, va a ser un documento más, un buen deseo y hasta ahí. Lo que realmente queremos los panistas es reflejar una constitución que resuelva las reglas básicas de convivencia de esta ciudad. Por ejemplo, temas tales como la contaminación. Hay o no responsables, porque vemos que cuando se aplica hoy no circula, inclusive el doble no circula, y sigue habiendo contaminación, ¿y quién es el responsable? Por ejemplo, hay un no circula para las industrias. ¿Qué pasa con los vehículos de transporte de servicio público, transporte de carga? Hemos venido viendo una evolución en todo esto, pero sin duda no es satisfactoria. ¿Qué pasa con las marchas? ¿Qué pasa con las marchas y bloqueos durante épocas de alta contaminación? Yo creo que son cosas que tienen que responderse a nivel de reglas generales en la Constitución, primero para saber quién es responsable de qué, segundo para que no exista impunidad y tercero, lo más importante diría yo, es para que se resuelvan los problemas básicos de convivencia, la seguridad pública en esta ciudad. Se dice que no existe el crimen organizado y la verdad es que existe, simplemente hay que ver, desde puestos ambulantes, lo más sencillo, artículos de contrabando por doquier y ya no digamos tráfico de drogas en sus distintas modalidades. Entonces, si existe, ¿quién es responsable? ¿Por qué en ciertas partes de la ciudad el índice delictivo es mayor que en otras? ¿Quién es responsable en esos lugares de la ciudad? Y así podría yo enumerar muchos ejemplos. ¿Pero qué queremos? Queremos una constitución que refleje lo que somos y lo que queremos ser. Es decir, que queremos vivir en una ciudad en paz y que sea de una convivencia agradable, una convivencia justa, una convivencia segura para nuestras familias. ¿Qué queremos? Queremos participar en la toma de las grandes decisiones como habitantes de la ciudad. No queremos, por ejemplo, que se decida lo del aeropuerto, que ya no va a ser, porque va a haber un nuevo aeropuerto, y que el viejo aeropuerto de repente lleguen unos cuantos y decidan qué hacer con ese predio tan grande en una parte muy importante de la ciudad. Entonces, sí me gustaría que la Constitución dijera plebiscito, referéndum, consulta popular, para cierto tipo de decisiones. Por supuesto que no para todas. Por ejemplo, usos de suelo, para cambios de uso habitacional, si es comercio, si es vivienda. Pues yo creo que tenemos muchas cosas que decir y que opinar los que aquí habitamos. Todo eso yo quisiera ver reflejado
en una constitución que esté redactada de manera sencilla, que cualquiera la pueda entender, que sea algo que hagamos propio y que nos sintamos verdaderamente orgullosos de haber trabajado en este primer esfuerzo constitucional que va a tener la Ciudad de México, Héctor. Le seguiremos la pista, licenciado Santiago Krill. Muchas gracias por venir. Y al contrario, muchas gracias. ¿será que lo estemos viendo más activo en una de esas queriendo buscar la candidatura de Acción Nacional a la jefatura de gobierno? Aprovechando esta esfera. No es mi caso, Héctor. ¿No? Me hubiera gustado ¿No le darte gustaría? la nota, pero no es mi caso. Mira, mi idea es, como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de mi partido, es fortalecer a mi partido para que regrese en el año 2018. Esa es una responsabilidad que yo quiero asumir, es un trabajo que quiero realizar a la presidencia de la República. Presidí la Comisión de Elecciones durante estas últimas elecciones, las del domingo 5 de junio. Pero en la Ciudad de México la caballada está muy flaca, el señor Krill. Pues vamos a hacer que se fortalezca, mi estimado Héctor. Y creo que tenemos el tiempo y además también tenemos la gente para llevar a cabo esta tarea. Muy bien, ya estaremos platicando. Falta mucho todavía. Gracias, señor Krill. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.